Bienvenidos y bienvenidas a Comunidad, un podcast de la Universidad La Salle Pachuca, donde las historias de alumnos, docentes y colaboradores cobran vida. Historias de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento compartido. Escucha y descubre cómo juntos construiremos nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del podcast Comunidad. El día de hoy me encuentro acompañada de una persona a quien estimo mucho y con la que he tenido la fortuna de colaborar y bueno, también es egresada de esta universidad. Bienvenida. Muchas gracias, Carlita. El sentimiento es mutuo y qué gusto estar aquí compartiendo como comunidad. Ella es la doctora Paulette Escalona y se encuentra al frente de la Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño. Y bueno, para quienes no sepan, que pues no conocen la dinámica interna de la universidad, licenciatura, concretamente en este nivel, pues se encuentra distribuida según en escuelas o facultades, según la carrera a la que pertenecen. En este caso, esta escuela, pues está arquitectura, ahora ya comunicación y diseño. Y ella se encuentra aquí para platicarnos un poquito lo que hizo la maestra Belén en este cambio de nombre que hubo de la Facultad de Ciencias Administrativas a la Facultad de Negocios. Pues ahora es Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño, cuando antes era nada más Escuela de Arquitectura y Diseño. ¿Por qué sucede esto, Paulette? ¿A partir de qué se nos ocurre cambiar esta licenciatura a esta Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño? Mira, creo que tiene que ver con que, no creo, es una realidad que las ciencias o las disciplinas creativas, ¿no? Convergen o estamos alineadas a dar un servicio de un diseño, ¿no? Como estoy utilizando el término creatividad, ¿no? Los arquitectos tenemos que diseñar espacios. Los diseñadores gráficos digitales, que es el nombre completo de nuestra licenciatura, diseñan estrategias para comunicar un mensaje a través de libros, a través de logotipos, a través de incluso como digo, el lenguaje visual, ¿no? Y comunicación diseña estrategias de comunicación, ¿no? A través de los medios digitales, que puede ser como lo estamos haciendo en este momento, un podcast, a través del cine, a través de fotografía, pero de guiones, ¿no? Es a veces como que encasillamos las licenciaturas en una sola cosa. El arquitecto tiene que hacer planos arquitectónicos y mentira, aquí nuestros programas, no que sea mentira, sino que hacen muchísimas otras cosas. Los arquitectos podemos diseñar interiores, podemos hacer investigación de todo el patrimonio. México es uno de los países con mayor patrimonio arquitectónico, arqueológico, diseño gráfico. Sabemos, el diseñador únicamente creemos que hace logotipos, ¿no? O que tiene que hacer marcas, y tampoco es del todo cierto, porque un diseñador también puede hacer infografías, puede dirigir periódicos, porque tiene que conocer, sí, de las técnicas, de las tecnologías, de las herramientas digitales, pero este diseñador y específicamente nuestro perfil de diseñador gráfico digital, que es algo que me gustaría mucho remarcar, es que este diseñador de La Salle Pachuca tiene la capacidad de dar lectura a lo que necesita un cliente comunicar a través de la imagen, interpretarlo, porque tenemos materias teóricas como semiótica, retórica, tiene esa habilidad de convertirlo en una imagen, ¿no? Entonces eso es bien interesante, a diferencia de otros programas, que no digo que estén mal, pero sí la gran diferencia de nuestros diseñadores es que no solo son buenos maquetadores o no solo son buenos renderistas o animadores, sino que tienen esa capacidad de convertir esa necesidad del cliente en imagen. Y los comunicólogos específicamente, ahora que comunicación se integra a esta escuela, pues es muy bello que se haya tomado esta decisión, que no responde a una ocurrencia, sino que
otras SAYES del país tienen estas disciplinas juntas precisamente por utilizar la creatividad como inspiración, como parte de este perfil de egreso, que es la capacidad también de nuestros comunicólogos de primero detectar la necesidad en la sociedad, ¿no? Tienen materias de significados, de estas materias teóricas en los primeros semestres, en donde van a adquirir las habilidades de dar lectura a nuestra cultura, a su momento histórico, y a través de esa interpretación de las herramientas evidentemente teóricas van a producir guiones, pueden producir mensajes audiovisuales, ¿no? Tenemos materias bellísimas como técnicas, como lo acabo de decir, técnicas audiovisuales, en donde ellos experimentan, ¿no?, con el sonido. Tenemos proyectos muy interesantes para este semestre. Todos los proyectos de nuestras licenciaturas están enfocados a dar lectura a la realidad y hacer propuestas de solución a esa realidad. Entonces, creo que tiene que ver con que, regresando al origen de la pregunta, es que estamos enfocados a trabajar por proyectos y que no es que estuviera mal que la licenciatura de comunicación perteneciera a la Facultad de Ciencias Humanas, porque damos lectura a esa sociedad, pero creo que sí, ahora con este cambio vamos a trabajar más por proyectos, vamos a hacer cosas un poquito más prácticas, sin quedarnos únicamente en la interpretación, en la descripción de las problemáticas específicamente de comunicación, ¿no? Sí, es un poco también el perfil que se necesita ahora de un comunicador que no únicamente tenga las cuestiones teóricas o que sepa de dónde viene o por qué suceden las cosas, también que tenga esta práctica, ¿no?, de esta experiencia, ¿no? También aprovechando lo que tú comentas, pues sí, complementar que pues están los espacios aquí en la universidad como esta cabina de radio, el foro de televisión, las islas de edición, todas las cosas que suman a que los alumnos puedan realizar prácticas, ¿no? Y también un poco escuchándote lo que decías, que hay una línea muy delgada entre, pues yo he visto muchos arquitectos o arquitectas que les gusta la fotografía porque es otra manera también, desde su lenguaje de arquitectura, expresarse o conocer los ambientes, las instalaciones, etcétera, ¿no? Y que en esa rayita donde puede converger con la fotografía, con la comunicación, o incluso con el diseño, ¿no? Porque todos están comunicando algo, ¿no? También sabemos que los espacios arquitectónicos no únicamente están definidos o porque se vea bonito o porque sea funcional, ¿no? Sino también porque comunica algo, porque ayuda a que se acerquen las personas o a que lo vean de determinada manera. Entonces creo que sí son 3 disciplinas que pueden trabajar y que incluso seguramente quienes nos están viendo o escuchando en algún momento trabajaron siendo arquitectos con un comunicador, con un diseñador, y que se vuelve súper rico el poder compartir cada quien desde su profesión en lo que son especialistas para hacer un proyecto, justo lo que hemos platicado mucho en este podcast, en equipo, en comunidad, porque eso es una de las características que tiene nuestros estudiantes, ¿no? Que es lo que tratamos de fomentar aquí adentro, desde el aula hasta que pues están trabajando y que les toca pues participar con otras personas, con otras profesiones. Sí, es muy interesante. Justo acabamos de tener la reunión de planeación del semestre, en donde nos reunimos. Previa a esa, tuvimos una reunión en donde se reúnen los profesores del mismo semestre. De ahí se comparten los planes y los programas de cada una de las materias, y eso nos ha ayudado, como bien dices, para que se trabaje de manera interdisciplinaria. Durante un semestre, las 3 licenciaturas tienen materias teóricas, teórico-prácticas y prácticas, ¿no? Entonces, de esa manera, los docentes hacen la propuesta de un proyecto y cada uno evalúa desde su disciplina. Los profesores, al hacer la selección de profesores, pues elegimos a cada uno desde su expertise, y al final los diferentes tenemos semestres de 6, 8 materias, ¿no? Y se van y al final tenemos un proyecto muchísimo más amplio, más integral,
y cada docente evalúa desde su disciplina. Eso nos ha llevado a que los proyectos, como te digo, pues tengan un enfoque bien práctico, sin dejar de lado el fundamento teórico, metodológico, ¿no? La investigación, por supuesto, que las 3 disciplinas tienen que hacer previo al llegar a un proyecto, investigación. Y eso es, creo que enriquece, como bien dices, el enfoque, la manera que es al final distinta a la que podemos trabajar en otras disciplinas y que totalmente interactúan. Tenemos proyectos este semestre en donde, como mencionas, el espacio condiciona el comportamiento o condiciona el mensaje que tú quieres dar al usuario. Y entonces ahí están cerquitita arquitectura y comunicación. O tenemos proyectos, por ejemplo, con diseño gráfico, con el diseño, por ejemplo, de escaparates, ¿no? Para la venta de marcas, en donde tú a través del espacio das un mensaje a tu cliente, a tu usuario, pero a través también de los colores, la disposición de los elementos, la tipografía, algo que podríamos, que todos vemos todo el tiempo en los diferentes espacios en la ciudad, ¿no? Que la ciudad al final es arquitectura, pero comunica a través del tamaño de la letra, de la forma, del grosor, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante cómo estamos logrando esa interdisciplinaridad y que al final, como bien dices, enriquece el perfil de nuestros estudiantes cuando se enfrentan ya al campo profesional. Oye, Paulette, ¿y cuál es el reto ahora de recibir a esta comunidad de alumnos que antes estaban en otra facultad? Que el cambio no es muchísimo, más que ahora pues su directora cambia, ¿no? Que también un poco lo que dices del enfoque, pero ¿qué es lo que implica para la Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño el reto más al que se están enfrentando al recibir a estos alumnos? Pues mira, al inicio, cuando a mí me informan de esta decisión, que como digo, no fue una ocurrencia, sino está sustentada en este análisis. No olvidemos que la Salle Pachuca pertenece a una red nacional e internacional en donde los hermanos de las escuelas cristianas, ¿no? Que tiene un origen de hace más de 200, 300 años, ¿no? Y eso nos enriquece, es decir, estar viendo lo que está funcionando en otros sitios, claro, y poderlo replicar en una escuela. Sabemos que la Salle Pachuca es de las hermanas pequeñitas, ¿no? Acabamos de cumplir recientemente 30 años, pero eso nos permite también que nuestros hermanos mayores, las escuelas más grandes, la Salle Bajío, la Salle México, la Salle Noroeste, que son escuelas que tienen más años, pues nos puedan transmitir esas experiencias y esos buenos resultados, ¿no? Entonces, tiene que ver, te digo, con esta decisión. Y creo que también el reto más grande, primero, es cobijar a nuestros estudiantes, es decir, que los estudiantes se sientan atendidos a través, eso es muy importante, que no porque la directora tenga el perfil en arquitectura, que es mi formación, y bueno, después hice otros estudios, pero que no porque sientan que quien dirige la unidad académica a la que pertenecen quedan fuera, porque también tenemos nuestros jefes académicos con perfiles de arquitectura, de diseño y comunicación, que para que los estudiantes se sientan que se les habla en el mismo lenguaje, ¿no? Y creo que también el reto es que estos espacios que ya tenemos a disposición de la universidad, pues seguirlos mejorando, ¿no? Tenemos por ahí ya avanzado el trabajo con algunas marcas top en el país y a nivel internacional que vamos a colaborar, iniciar esos trabajos de colaboración. Y creo que el reto para quien dirige una unidad académica es lograr atender a los diferentes perfiles que tenemos. En este caso, sí, la parte creativa, la parte técnica, ponernos a estudiar las diferentes ciencias que vamos a atender, tener la capacidad de ¿cómo podemos decirlo? Como de ser ecuánime, ¿no? En las decisiones, buscar esos perfiles profesionales, sí,
que a veces es el reto más grande, encontrar estos profesores que tengan las habilidades pedagógicas para transmitir el conocimiento, pero que además estén activos profesionalmente. Y el reto pues es eso, ya veremos, esperemos, estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados de poder recibirlos a los estudiantes el próximo 9 de febrero, y para eso pues tenemos preparado también un evento en el que le denominamos así: Bienvenida a la Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño, en donde tenemos un invitado que ha logrado esa transversalidad, ¿no? Él es un comunicador visual, pero pues hace viajes, tiene un blog de viajes, pero que también hace fotografía y da cursos de fotografía. Entonces son estas líneas del conocimiento que pueden ser transversales, como tú hace un momento decías, con la fotografía, pero también con la animación, la comunicación, ahora que están tan fuertes, y el impacto y la importancia que tienen en nuestra sociedad, las redes sociales, de qué manera logramos ese equilibrio, ¿no? Elegir fuentes de comunicación pues que verídicas, ¿no? Que tengan este análisis metodológico de la información, porque es una gran responsabilidad comunicar, ¿no? A través de estos medios. Entonces, el reto no solo se vuelve intelectual para quien dirige una unidad académica con estas 3 disciplinas que sí se complementan, pero que son diferentes las 3, ¿no? Y encontrar también esta parte técnica para que nuestros estudiantes tengan las herramientas últimas en el mercado, porque al final son las que van a terminar utilizando en cuanto finalicen su formación académica, ¿no? Y complementando un poquito a lo que dices de Sergio, que nos va a acompañar en esta universidad, él viene desde España, pues también un poco el emprendimiento, ¿no? Que como bien lo mencionas, el blog, ¿no? Los cursos de foto, pues a veces pensamos, y es un poco de los mitos que tratamos de romper hablando de estos temas en este podcast, pues como tú lo decías, ¿no? Que el arquitecto únicamente hace planos, ¿no? Que el diseñador únicamente hace logos, y que únicamente cualquier persona que egrese de una licenciatura pues va a tener que trabajar para alguien, ¿no? Y la realidad es que pues muchos por una necesidad, por resolver un problema, por diferentes circunstancias, pues tienen que empezar a emprender, ¿no? Y creo que es muy importante ver que hay personas que ya lo hacen, que como tú dices, a través de las redes sociales, de las herramientas de comunicación y las tecnologías de la información con las que ahora contamos, pues eso es un poco más sencillo, o encontramos un camino más viable, ¿no? No quiere decir que sea más fácil o más difícil, pero sí hay herramientas que si sabemos utilizar, pues nos pueden llevar a explorar otros caminos y no necesariamente el que creemos o nos han dicho que existe, ¿no? Y bueno, también le comentaba un poco a Paulette que estas entrevistas o estas invitaciones a este podcast pues también son para conocer un poquito a las personas que están enfrente de algún algún puesto directivo en el que pues colaboran con docentes, con estudiantes, con la misma comunidad. Y pues queremos conocer a la Paulette, que no es la directora, sino a la Paulette que, como lo comentaba al principio, es egresada. A mí me gustaría que me contaras por qué decidiste hacer tu formación tanto de bachillerato como de licenciatura en La Salle Pachuca. ¿Qué fue lo que más te gustó y por qué elegiste arquitectura? Es bien chistoso porque cuando yo estaba desde la secundaria, me acuerdo, cuando estaba terminando mi formación secundaria, me preguntaban, papá, ¿y dónde quieres estudiar? Porque soy muy afortunada por la familia en la que nací. Y había esa pregunta, ¿no? O sea, había 3 preparatorias en ese momento, ¿no? Particulares, hoy hay un montón más, ¿no? Pero en ese momento eran 3 y me acuerdo que me dieron a elegir, ¿no? Y yo a los, ¿qué te gusta? 15, 14 años, yo tenía muy claro que yo quería ir a La Salle. ¿Por qué? Bueno, soy una persona creyente en Dios. Y yo me acuerdo que a mí me llamaba mucho eso de La Salle, o sea, porque hay una estructura, porque además
yo sabía que tenía también la rigurosidad académica, fíjate, a esa edad, de la que yo estaba acostumbrada, ¿no? Yo egresé del Colegio Cervantes, de la secundaria, y no sé, se decía, ¿no? Que era esa rigurosidad académica, ¿no? En aquel momento. Y hasta ahora, ¿no? Es muy grato escuchar que nuestra preparatoria tiene un nivel académico y una exigencia académica que a algunos les espanta, pero que al final sigue siendo la razón por la que nos siguen eligiendo, ¿no? Y tenía muy claro eso, yo nunca lo dudé. Estuve ahí en la preparatoria en La Luz, ¿no? Porque era el único campus en aquel entonces, y me acuerdo que sí estaba dudosa en que quería desarrollarme profesionalmente, tan dudosa que estuve en el propedéutico de químico-biológicas, ¿no? Yo quería, en ese momento yo tenía muy claro que yo quería ser químico-farmacobióloga, porque tenía mis profesores de química, de física, tanto de la secundaria como de la preparatoria, eran unos buenazos, y hasta la fecha pues los recuerdo con mucho respeto. Y así me nació que yo quería ser químico. Bueno, pero al final, desde casa hubo una influencia muy fuerte en el diseño arquitectónico. Mi papá es un amante del diseño de interiores, del diseño de los espacios arquitectónicos, y recuerdo mucho que me decía, no estudies arquitectura porque sepas que me gusta a mí, ¿no? Pero yo era muy buena para el dibujo, para el espacio, me encantaba acompañar a mi papá a ver casas, tenía muchas revistas de diseño en casa. Entonces, en ese momento, pues dije, voy por arquitectura. Empecé, la verdad es que se me facilitaba mucho, soy muy buena para el trabajo geométrico, para los lápices, para los colores, para la pintura, y era algo que me gustaba muchísimo. Decidí, hice mis 5 años aquí ya en la Concepción de arquitectura. Tuve profesores que tenían creo que eso es una de las ventajas también de estar acá, porque tenemos profesores que son completamente enfocados en la pedagogía, o sea, que de formación son arquitectos o diseñadores o comunicólogos, pero que la gran mayoría de su vida profesional la han dedicado a la enseñanza. Y eso te da mucha estructura, es decir, son rigurosos en la metodología, son rigurosos en la enseñanza, tienen las habilidades para transmitir el conocimiento al top, ¿no? Pero también teníamos el perfil de los que venían a una clase porque después iban al despacho y lo hacen por gusto. Realmente esas personas, y también tenemos esos perfiles actualmente, que vienen y de verdad con todo el cariño, con todo, realmente no lo hacen porque es un trabajo, porque vivan de ello, sino porque verdaderamente tienen este deseo de transmitir, de compartir lo que saben, y también porque ven en el mercado actual profesional la necesidad de un perfil específico de las disciplinas. Eso también es súper valioso. Entonces yo tuve como esa fortuna también de tener diferentes perfiles de docentes. Y bueno, pues conocer las diferentes también disciplinas o las maneras de desarrollarme en arquitectura. Y terminé mi formación en arquitectura y como al año vi una convocatoria para hacer el posgrado, la maestría. Ya no lo hice aquí en la universidad. Era un programa de posgrados nacionales de calidad, que en ese entonces el CONACYT. Apliqué para una beca también. Eso fue un reto muy interesante porque pues sale la convocatoria y no es que cualquiera se pueda inscribir, sino hay un proceso de selección. Y ahí también me di cuenta de lo bien preparada que salí de aquí, porque no era que solo supiera hacer arquitectura, sino que me enseñaron a hacer investigación, me enseñaron a hacer análisis de datos a través de los sistemas de información geográfica, porque tenía docentes urbanistas. Entonces esa multidisciplinariedad creo que me dio las fortalezas para poder entrar a esta convocatoria y haber sido seleccionada, ¿no? Hice la maestría en planeación y desarrollo regional
y justamente elegí un tema. Ahí las maestrías que están enfocadas en investigación, tienes el reto de hacer una tesis, ¿no? De hecho, yo me titulé también aquí en la universidad por tesis, haciendo un centro comunitario, un centro de cultural comunitario en el Chico. Y luego, cuando estoy en la maestría, hago también este programa en investigación. Desarrollé un indicador de vulnerabilidad social urbana. Tuve la fortuna de poder hacer una estancia de investigación en la UNAM, ¿no? Para mí era eso, pues para quienes estamos en algún momento metidos en la investigación, bueno, es la universidad, ¿no? La universidad en ranking internacional, y de nuestro país, bueno, no hay duda que es de las universidades que tienen a los grandes investigadores, quienes escriben de los temas actualmente y publican. Entonces tuve la fortuna de tener también contacto con otras disciplinas, ¿no? La geografía social, doctores en economía, y eso también me llevó a decir, bueno, yo también quiero hacer eso, ¿no? Termino la maestría, todo esto a la par de estar trabajando, ¿no? Porque no dejaba, siempre he sido muy inquieta y no puedo hacer una sola cosa al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo seguía desarrollándome en arquitectura y logré una certificación en Autodesk, que es el el desarrollador de software en arquitectura, como son quienes desarrollan, ¿no? Bueno, hay otros más, por supuesto, ahora en el mercado. Y logré una certificación profesional con ellos en un software en 2012. Recientemente acababa de salir estos softwares BIM que no solo son en 2 dimensiones, sino que ya modelas elementos constructivos. Entonces, apenas era aquí en México empezaba a salir eso. Entonces eso me hizo muy competitiva, ¿no? Eso me hizo ser un perfil que tenía así la formación en investigación, pero que también en la técnica. Y tuve la oportunidad también de que despachos nacionales me invitaran a capacitar a su gente, ¿no? Tuve la posibilidad de estar en Chihuahua, ¿no? Este reto que te busquen ya por el perfil, eso fue una experiencia muy, muy bella. Pude viajar a Bogotá, conocer Colombia, porque me llamaron, porque sabían de mi perfil. Estuve trabajando para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también a través de esta certificación, ¿no? Porque no es solo que sepas la herramienta, sino que también tengas el reconocimiento de quien desarrolla el software, de que lo sabes de una manera profesional, ¿no? Entonces, pues ahí estuve, fue una etapa muy padre porque tienes la libertad en horarios, en poder elegir, ¿no? Yo siempre me he reconocido y sé lo afortunada que he sido en el ámbito profesional, porque pues he tenido esas posibilidades de poder elegir con quién trabajo, si aceptas o no invitaciones, ¿no? Y luego ya terminé la maestría y, como te digo, tuve contacto con estos doctores e investigadores. Quise seguir el doctorado, y el doctorado lo hice en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También fue una etapa muy, muy bella porque pues podía vivir, ¿no? Vivía en Pachuca, pero también vivía en Aguascalientes. También fue a través de un posgrado nacional de calidad, igual becada en el doctorado. Y así es como también obtengo esta beca para irme a la Universidad de Zaragoza, en España, en donde estuve haciendo también una estancia de investigación. Conocí gente bellísima, talentosísima, gente que escribe del patrimonio. Mi tesis de doctorado tiene que ver con el patrimonio industrial minero, que somos riquísimos en Pachuca en ese patrimonio. Y a través de esa investigación, lo mismo que durante la maestría, pues le tomé un cariño. Yo no nací en Pachuca, yo no nací en el estado de Hidalgo, pero en estos 30 años que llevo viviendo en la ciudad, soy una persona muy orgullosa del sitio en el que vive, aún con todos sus áreas de oportunidad, como diríamos de manera correcta.
pero es una ciudad que cuando uno lee su historia, cuando uno investiga su traza urbana, quiénes fueron quienes construyeron la ciudad, entiende por qué hoy Pachuca vive así. Y es triste, ¿no? Porque seguimos repitiendo la historia desde los 1556 que se empiezan a descubrir las primeras minas, y te das cuenta que se repiten muchas cosas por el hecho de no conocer esa historia, pero aún así yo quiero mucho a mi ciudad, estoy muy orgullosa, y cada vez que en el doctorado tuve la oportunidad hablé de mi ciudad y de lo rica que es en patrimonio industrial minero. Termino el doctorado en julio, mi examen de defensa de mi tesis es en julio del 2020, y más o menos unos meses antes, o creo casi por el tiempo, sale la convocatoria para ocupar la dirección de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Entro a la selección, había que reunir algunos documentos. Entro a este proceso de selección y a finales de agosto, principios de septiembre, me dicen que sí quedé como parte de la comunidad La Salle en ese puesto, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Ocupando ese lugar, sin embargo, pues siempre ha sido parte de la comunidad. Como siempre decimos, una vez lasallista, siempre lasallista. Y bueno, es súper importante que nos hayas compartido todo este proceso que viviste profesionalmente, porque pues nos funciona mucho para entender por qué hay personas en determinados puestos, en determinadas direcciones. Ahora entendemos el conocimiento que tienes, ¿no? La experiencia. Y también un poquito como para que los alumnos también conozcan quién es su directora, ¿no? A veces decimos, sí, la doctora Poledi es bien buena onda y todo, pero desconocemos esta parte que con los años, con el conocimiento, con la pasión que tienes para tu profesión, pues te han dado esas herramientas, y que de una otra manera también como egresada puedes conocer, pues sí, nuestras fortalezas, pero también las áreas de oportunidad para que podamos como que ajustar un poquito la tuerca de lo que sea, ¿no? La cuestión pedagógica, en la cuestión de prácticas, lo que se necesite para que nuestros estudiantes pues salgan mejor, cada generación vaya pues adecuándose un poquito al perfil, al mercado, porque pues somos una sociedad que está en constante cambio, y pues lo que se necesitaba hace 20 años, quizá en un arquitecto, en un comunicador, en un diseñador, pues ahora se necesita replantear, ¿no? Entonces, y creo que es un buen ejercicio el que la misma universidad le dé la oportunidad a los propios egresados de estar en estos lugares para tomar decisiones, para acompañar, ¿no? Para desde nuestra experiencia como estudiantes, más allá de lo profesional, pues lo que vivimos aquí mismo en la universidad nos permita ir mejorando, ¿no? Yo creo que es una muy buena práctica que la Universidad La Salle Pachuca siempre ha preguntado, bueno, ¿cómo lo hice? ¿Cómo crees que lo hice? ¿Cómo crees que pueda mejorar, ¿no? Esta mejora continua que nos identifica también, porque sabemos que pues que no todos somos perfectos, ¿no? Que siempre hay cositas que podemos ajustar, que podemos mejorar. Y lo importante es que la experiencia en general de quienes estudiamos aquí en algún momento o estamos por estudiar, pues sea la más enriquecedora. Que sí, que tengamos una profesión sí, algún camino profesional muy bueno, digno de compartir, ¿no? Pero también que personalmente pues seamos capaces de identificar lo bueno y lo malo, ¿no? De saber que si hay alguien vulnerable, pues que podemos apoyarle, ¿no? De saber que si yo tengo un privilegio, como tú empezabas en el inicio de esta entrevista, de tener el estudio de mi familia, ¿no? De incluso el nivel socioeconómico al que pertenecemos, pues que podamos ayudar a que este contexto mejore, a que otras personas puedan acceder a esto, y pues que seamos más humanos, ¿no? Que podamos contribuir un poquito más allá de lo, insisto, de lo profesional, pues que seamos muy buenas personas. Y en este también
mencionar que la parte de la amistad, ¿no? De la fraternidad, de los vínculos que llegamos a hacer aquí internamente, pues son importantes, ¿no? Y quiero aprovechar este espacio pues para comentar que en algún momento Paulette y yo compartimos espacio en la universidad. No interactuamos mucho porque pues ella estaba en una carrera, yo estaba en otra. Sin embargo, ya que nos encontramos aquí en el trabajo, pudimos hacer como pues una dinámica muy bonita que va más allá de nos apoyamos desde nuestras áreas, sino que también hemos hecho una amistad que va más allá del puesto en el que estamos, ¿no? Y yo te agradezco mucho por esa pues por esa oportunidad de ofrecerme tu amistad, de poder convivir contigo y pues agradecer por este espacio, ¿no? Por conocerte, por también es necesario decirlo, ¿no? Que eres una persona que se preocupa mucho por los estudiantes, ¿no? Que hagan las cosas bien, que a tu equipo también pues tratas como de acompañarlo, de dirigirlo, de hacer una dinámica en donde pues en lo que estamos haciendo y para lo que nos pidieron el apoyo, pues se logre al 100%. Y no sé si quisieras, Paulette, dar algún mensaje a toda la comunidad, porque pues quienes nos ven y nos escuchan no únicamente son estudiantes o egresados o están en este ámbito de la educación, sino también son personas que en algún momento han considerado a la universidad para realizar sus estudios, ya sea de arquitectura o de algún otro nivel o profesión, y pues que nos compartas algún mensaje para que pues toda la comunidad te pueda escuchar en esta oportunidad que tenemos de tenerte en el podcast. Muchas gracias por esas palabras tan bellas. Sí, es muy... creo que la Universidad La Salle Pachuca es un espacio muy noble para crecer en la docencia y las personas que tenemos la responsabilidad. A veces vemos ese puesto de los directores así como que, ay, el director, pero la verdad es que es una responsabilidad bien grande que abrazamos, y creo que hablo por mis compañeros directores que he compartido con ellos en estos 5, casi 6 años que llevo en la dirección. Todos tienen una responsabilidad, un sentido de acompañamiento para sus estudiantes total. Habrá, como bien dices, cada uno tendremos nuestras áreas de oportunidad y ya tenemos los instrumentos en la universidad también para que nos los hagan saber, pero y la primera son los estudiantes. Yo creo que una de las bellezas más nobles de nuestra profesión, quienes nos hemos dedicado a la docencia, es que tenemos una respuesta inmediata. Tú cuando estás al frente de un grupo no necesitas esperar si se vendió tu producto o como otras profesiones, ¿no? O si funcionó tal o cual cosa. Tú tienes una respuesta inmediata con tus estudiantes en el aula. El que está bostezando, el que ya se distrajo, y sabes que tienes que cambiar la dinámica de la sesión de la clase. Y es un ejercicio, creo que muy, muy interesante. Quienes no lo han vivido, yo como dicen, les sugiero no saltarse esa etapa de tener la oportunidad de compartir lo que saben. El mensaje para la comunidad que no nos conoce es que prueben un poquito del lasallismo a través de estos espacios. No forzosamente tiene que ser venir a aprender o a formarse profesionalmente o en el bachillerato, sino a través también tenemos campañas de misiones, campañas de este ejercicio que hace también la Universidad de Transformación Social, porque es la razón de ser de las universidades lasallistas, el servicio. Que tenemos esos espacios también para que nos conozcan, no repito, como dentro de la formación. Y con respecto al posicionamiento de nuestras licenciaturas, sí, seguro podemos presumir como Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño que somos de las universidades activas en la transformación social, con proyectos. Trabajamos todos nuestros proyectos alineados evidentemente a cumplir el perfil de egreso de nuestros estudiantes, que eso también lo pueden revisar a través de la página. Si ustedes están buscando sitios para formarse profesionalmente o en un posgrado,
lean, por favor, revisen algo que quienes no están metidos en esto, los registros de validez oficial, súper importante. Vean cómo las maneras de titulación, nuestra universidad y la Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño, estamos con una eficiencia terminal del 90%. Nuestros estudiantes, en cuanto terminan sus estudios, tienen diferentes maneras de titularse. Esto no es solo obtener el título, sino también su cédula profesional. Algo que se dice poco y que hay que decirlo y que hay que hacerlo, socializarlo, es que mucha gente con otras ofertas de educación, sus títulos no son de validez oficial federal. Difícilmente cuando la institución emite un título, es difícil que el estudiante pueda sacar su cédula profesional porque no se cuentan con los registros. Uh-huh. Nuestra universidad es, yo creo que las más serias, si no es que está en el top 3 de las más serias con respecto a todos estos trámites educativos. Nuestros estudiantes, arriba del 90%, y eso también lo pueden revisar, encuentran empleo en cuanto egresan. Entonces, somos de las universidades que ustedes están pensando en su formación, pues creo que somos una muy buena opción, si no es que las mejores en el estado. Evidentemente, pues siempre tenemos este estigma de que por ser una universidad particular es cara o difícilmente, pero también tenemos la oferta de algunos apoyos económicos, y eso creo que también se sabe poco, se dice poco. La Universidad La Salle hace un análisis de la persona, no en el sentido malo de crítica, sino que la situación económica de la persona, ¿no? Más allá de lo que trabaja o de los ingresos, hace un análisis del potencial de la persona, en su integridad. Y creo que eso también es muy valioso, porque no solo se queda en lo que percibe tu familia de ingreso, eso para que te pueda dar un apoyo, o que sacaste muy buenas calificaciones o no tienes muy buenas calificaciones. Hay una lectura integral de la familia para poder acompañarla y dar estos apoyos. Entonces, estamos creciendo mucho, estamos creciendo en instalaciones. Eso también es algo que ustedes pueden venir y solicitar a través de nuestros compañeros de promoción y admisiones una visita, una entrevista. Estamos abiertos, ¿no?, a que nos entrevisten a nosotros como directivos, a nuestros equipos académicos y administrativos, y que sepan que somos una comunidad muy cercana a la sociedad, y que pueden venir cuando quieran, ¿no? Estamos abiertos a sus visitas. Muchas gracias, Paulette. Pues sí, la invitación está abierta para que nos conozcan, para que visiten las instalaciones. Yo les invito a que entren a la página web www.lasallep.edu.mx. Ahí pueden encontrar todos los datos de contacto. Ahí subimos también muchos links a nuestras redes sociales para que igual nos puedan seguir la pista por ahí, que vean también lo que hacemos. Y bueno, también agradecer a Paulette por esta entrevista. Y aunado un poquito a lo que estabas comentando, pues también la invitación es a que participen a las interprepas que tenemos del 20 al 24 de mayo, que son los Juegos Deportivos a nivel preparatoria. Vienen otras sedes lasallistas del país, son aproximadamente 10 o 11 sedes más. Estaremos recibiendo más de 1,700 jugadores. Entonces de ahí pues también, si vienen y nos acompañan, pues podrán ver un poquito el ambiente, que como bien decía Paulette, que no se nos olvide que La Salle Pachuca pertenece a una red nacional e internacional, y ese es parte de los beneficios que tenemos, ¿no? Compartir cuestiones académicas, pero también deportivas, culturales, etcétera. Muchísimas gracias, Paulette, por asistir a esta invitación del podcast Comunidad. Ya estarán viendo, pues escuchándonos o viéndonos o leyendo las otras entradas o episodios de este podcast. ¿Algo más que quieras agregar? No, gracias por el espacio, y les invitamos a visitar La Salle Pachuca y específicamente la Escuela de Arquitectura, Comunicación y Diseño. Muchísimas gracias, nos escuchamos hasta la próxima.
Gracias por escuchar. Te esperamos en la siguiente transmisión, donde seguiremos construyendo una gran comunidad. Somos La Salle.